Buenas tardes, alumnos. Espero que se encuentren bien. ¿Cómo anda segundo B? Espero que se encuentren bien, que estén tratando de pasar de la mejor manera posible toda esta situación. Y bueno, vamos a hacer un repaso de célula para ver qué duda tienen y poder en el chat aclarar todas las dudas. Primero vamos a ver qué es la célula. La célula es la unidad mínima, o sea, lo más chiquito que podemos encontrar en nuestro cuerpo, estructural y funcional de todo ser vivo. Todos los seres vivos van a estar compuestos por miles de millones de células. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, sería los glóbulos rojos, son células de la sangre, las células musculares, las neuronas, que son células del tejido nervioso. Esos son algunos de los ejemplos de células. Bueno, vamos a seguir con una pregunta del cuestionario donde yo les ponía cuáles son los postulados de la teoría celular. En primer lugar, las células son la unidad de estructura y función de los seres vivos, como vimos recién. Unidad de estructura significa que todos los seres vivos van a estar formados por una o más células, en tanto que la unidad de función significa que las células van a llevar a cabo en forma independiente los procesos y funciones de todos los seres vivos. Ese sería el primer postulado. Ahora, en segundo lugar, tenemos que toda célula va a provenir de otra célula. Entonces, cada célula va a duplicar su componente, o sea, su ADN, y vamos a obtener dos células hijas. Esas dos células hijas van a tener el mismo material y la misma información genética. ¿Sí? Bueno, la idea es que en este PowerPoint vamos a ver todos los contenidos y las preguntas que les mandé a hacer en el cuestionario, que son las diferencias entre células procariotas y eucariotas. Dentro de las eucariotas vamos a ver que hay dos tipos de células, las animales y las vegetales. Y de acuerdo a dónde se van a encontrar esas células, las podemos clasificar, por ejemplo, las células nerviosas son del sistema nervioso, células óseas en los huesos, células sanguíneas en la sangre, células epiteliales en la piel, células musculares en los músculos y así con todos los ejemplos. Otra de las cosas que me gustaría que tengan en cuenta, bueno, ahí arriba hacemos el repaso de la teoría celular. Todos los seres vivos van a estar formados por células, esas células van a provenir de otra célula y son las unidades básicas que forman un ser vivo. Ahora, estas células, ¿sí?, que todos tenemos, pueden estar formadas por distintas partes. Las partes esenciales, digamos, de todas las células son la membrana plasmática, el ADN y el citoplasma, que es lo que está en el interior de la célula. Vamos a ver que depende de la cantidad de células, vamos a ver que los seres vivos pueden ser unicelulares si contienen una sola célula y pluricelulares si contienen más de una célula. Con respecto a si son procariotas o eucariotas, ahí estamos viendo dónde se va a encontrar el ADN y cómo va a estar ubicado. Vemos que en las células procariotas no poseen un núcleo, si un nucleoide, ¿dónde va a estar el ADN desparramado en dónde? En el citoplasma. Esa sería la diferencia con las células eucariotas, que sí poseen núcleo y adentro de ese núcleo está el ADN, que es el material genético. Un ejemplo de células eucariotas son las células nuestras, ¿sí? Vamos a ver que las células eucariotas a su vez se dividen en animales y en vegetales. Bueno, con respecto a las funciones de las células, vamos a ver que las células tienen las mismas funciones que todos los seres vivos. Se van a relacionar, se van a nutrir, se van a reproducir, van a crecer y van a morir. ¿Sí? Vamos a ver cada una de las funciones qué es lo que sería. Por ejemplo, nutrición, ¿por qué? Porque intercambian materia de energía con el medio externo, es decir, que van a incorporar nutrientes, algunos de los cuales van a ser transformados en otras sustancias para obtener de ellos energía o producir otras sustancias. Y van a eliminar los desechos, lo que no les sirva, al medio que las rodea. Con respecto a la función de relación, ¿por qué? Porque van a responder a cambios que se produzcan en el exterior a través de la liberación de sustancias o a través del movimiento. Algunas células se mueven, por ejemplo los espermatozoides y las bacterias.
Con respecto a la función de reproducción, vemos que toda célula se va a reproducir. ¿Por qué? Porque va a dar origen a otra célula hija. De una célula vamos a obtener dos células hijas. Ese proceso se denomina mitosis, lo vamos a ver más adelante. Mitosis en las células somáticas, ¿sí? Vamos a ver que en las células sexuales el proceso se denomina meiosis. Y también hay otra diferencia con las células procariotas que se van a reproducir de una manera diferente. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, con respecto al power anterior, me olvidé de decirles que bueno, todas las células van a crecer, van a duplicar su ADN, van a crecer y se van a dividir. Y va a llegar un momento que también la célula va a morir, porque es el proceso natural, ¿sí? Así como todos los seres vivos mueren, las células también. Es un proceso y se van regenerando otras células nuevas. Bueno, acá en esta diapositiva vemos las diferencias que hay entre la célula procariota y eucariota, que como habíamos dicho, uno va a estar rodeado por una membrana y encerrando en el núcleo el ADN, y las procariotas no va a estar rodeado por esa membrana y va a tener el ADN desparramado en el citoplasma. A ver si pueden observar. Les voy a marcar. En la procariota estaría acá el ADN desparramado en el citoplasma y en la eucariota estaría acá adentro, en el núcleo. Pueden ver bien si no lo cambiamos con amarillo. Acá estaría. Ahí adentro estaría el ADN. Bueno, en la próxima vamos a ver las diferencias que hay entre las células animales y las vegetales. Para que ustedes tengan un resumen de las diferencias entre las células animales y vegetales, voy a decir solamente qué es lo que tienen las células vegetales que no tienen las células animales. Las células vegetales tienen pared celular. Se encuentra por fuera de la membrana plasmática, que membrana plasmática también tienen las células animales, pero pared celular no, ¿sí? Esta pared celular va a estar formada por celulosa y le va a otorgar protección, sostén a la planta. Y va a tener poros por fuera que van a favorecer el intercambio de sustancias a través de esa membrana, ¿sí? Con respecto a la célula vegetal también tiene plástidos, que van a ser organelas que contienen clorofila. Y esos plástidos que van a tener clorofila se van a denominar cloroplastos, que son los que van a intervenir en el proceso de fotosíntesis, a diferencia de la célula animal que no tiene plástidos. Y otra de la tercera diferencia con la célula animal es que van a presentar vacuolas, ¿sí? Que son como bolsitas donde almacenan nutrientes, digieren en su interior y después transportan los desechos hasta que los eliminan. En las células animales vamos a encontrar, pero en menor cantidad, y cuando las encontremos presentes van a ser mucho más pequeñas que las vacuolas vegetales. Y bueno, y otras dos cosas que la célula animal sí tiene y la célula vegetal no, son los centríolos y los lisosomas. Los lisosomas son vesículas que contienen en su interior enzimas que van a transformar diferentes sustancias en moléculas más pequeñas y van a ser utilizadas por la célula. Esos lisosomas van a intervenir ¿en qué? En la destrucción de organelas defectuosas y van a posibilitar el reciclado de sus componentes. Bueno, ven, acá volvemos a repetir las diferencias que tienen. La célula animal no presenta pared celular y en la vegetal sí. No posee cloroplastos, vemos que en la célula vegetal sí. Vacuolas de tamaño reducido en el animal y en la vegetal vacuolas más grandes, de mayor tamaño. Y bueno, y los centríolos que ya les nombré, que en el caso de la vegetal no los van a tener, porque van a tener plástidos, que son los cloroplastos. Bueno, ahora les voy a contar un poquito sobre las células eucariotas, que contienen organelas celulares.
Eso es una de las características principales también de las células eucariotas, es que tienen un montón de organelas que cada una va a cumplir una función determinada. Las partes básicas de la célula eran el núcleo, que va a estar en el medio, conteniendo el ADN, el citoplasma, que es el interior de la célula, el medio acuoso, ¿sí? Y la membrana plasmática, que va a ser el medio que separa el interior de la célula con el exterior. Esa es la membrana plasmática. Con respecto a las organelas, tenemos varias. Tenemos los ribosomas, que se van a encargar de la síntesis de proteínas, las mitocondrias de la respiración celular, el complejo de Golgi, que se encarga de la distribución y el envío de los productos químicos de la célula. El retículo endoplasmático tenemos dos, el rugoso, que interviene en la síntesis de proteínas, y el liso, que va a intervenir en la síntesis de hormonas y otro tipo de transporte de otras sustancias. Los lisosomas van a intervenir en la digestión celular, y las vacuolas, que van a ser pequeñas organelas que van a sacar los desechos celulares. Ustedes lo que tienen que hacer para el próximo encuentro es elegir una de estas organelas y poder explicar qué función determina cada una. Vamos a hacerlo a modo de debate. Último, ya vamos terminando con el tema. ¿Cómo se van a reproducir todas estas células? Vamos a ver que las procariotas tienen otro tipo de reproducción, que eso lo van a tener que investigar ustedes, pero con respecto a las eucariotas vamos a ver que todas las células somáticas de todo nuestro cuerpo se van a reproducir por un proceso que se denomina mitosis. De una célula obtenemos dos células hijas con el material genético idéntico, ¿sí? Bueno, y con respecto a las células sexuales, que las células sexuales son los óvulos y los espermatozoides, vamos a ver que tienen otro tipo de reproducción que se llama meiosis. La tarea que les queda a ustedes es entonces investigar cómo se reproducen esas células eucariotas, o sea, en detalle investigar qué es la mitosis y la meiosis, y en las procariotas, qué tipo de reproducción van a tener esas células, que es distinto y diferente al de las células eucariotas. Les mando un beso enorme y a cuidarse.